¿Qué tal, hermano? ¿Cómo les va? Otro domingo que nos encontramos a través de esta imagen hasta que nos volvemos a encontrar en el salón, como de costumbre, congregarnos y estar juntos para alabar y bendecir al Señor. Cuando nos presentan a nosotros, por lo menos a mí me pasó, la obra de Cristo, el sacrificio, su muerte en la cruz, eh, nosotros lo vemos, o por lo menos a mí me pasó, que lo veía muy de lejos todo esto. Me veía a un Jesús que había sufrido, había sido maltratado, y cuando me hablaban de él, me decían que él había sufrido y había muerto por mis pecados, por mis transgresiones, de la cual yo no entendía mucho. Y en ese momento, no sé si a vos te pasó, pero uno se hace un autoanálisis de ver qué fue el motivo para que Jesús, este hombre del cual uno no conoce o yo no conocía, fuera maltratado y llevado a la cruz. Uno se hace un autoanálisis y dice, bueno, ¿cuál fue mi transgresión o mi pecado? Y ahí empezamos a ver que, bueno, sí hice algún que otro pecado o alguna otra lío, una transgresión o me equivoqué. Algunos pecados tratamos de ocultarlo, bueno, no lo decimos, prefiero obviarlo. Y otras cosas que hicimos, buscamos una excusa de por qué hicimos esto. Pero la realidad es que no nos damos cuenta qué tan lejos estábamos de Dios, porque vivíamos alejados de Dios. Y esto, vivir alejado de Dios, vivir una vida alejada de Dios sin conocimiento y sin acercamiento, sin conocer la obra de Dios, hace que sobre nuestra vida y sobre tu vida, aquellos que no han conocido a Dios, esté sobre nosotros la ira de Dios. El título del mensaje de hoy está en Gálatas 3:13. El título dice: Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Pero leamos el versículo completo que dice así: Todo Cristo nos redimió de la maldición y de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Y aquí Pablo estaba haciendo referencia la maldición de Dios sobre Jesús. Y uno comienza a preguntarse cómo es que hay maldición en este hombre. Estaba dando referencia a lo que se había establecido en el Viejo Testamento, en Deuteronomio. Pero ya en el libro de los Hechos nos encontramos con los apóstoles que por lo menos 3 veces habla del madero y no de la cruz, para dar referencia a lo que Dios había establecido en Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio 21, 22 y 23, donde dice: Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contamináis tu tierra para que Jehová tu Dios te da por heredad. Dios maldecía, había maldición en aquel que había transgredido la ley y que por esa consecuencia quizás alguien murió y ese hombre tenía que morir. Cuando habla del madero, significaba que en ese tiempo esta persona, una vez que estaba muerta, era colgado de un árbol para que el pueblo vea cuál era la consecuencia de transgredir la ley y aún más de matar a alguien de su pueblo, a algún prójimo. Así que Dios mostraba la ira de Dios y decía: este hombre, este cuerpo es maldito. Hay maldición de Dios sobre este cuerpo. Así Pablo hace referencia en el libro de Gálatas, hablándole a este pueblo de Dios en Galacia sobre qué tan grande fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Claro, uno no entiende mucho de esto al principio, quizás no le da tanta importancia, muchos niegan o
minimizan el sacrificio de Cristo en la cruz cuando Él llevó sobre sus hombros una maldición que llevamos todos nosotros. ¿Por qué se le adjudica a Jesús esta expresión del madero? Jesús llevó sobre sus hombros esta maldición que había sobre todos aquellos que habían transgredido la ley. Claro, uno puede decir, bueno, pero yo no sabía, yo no transgredí la ley. En Efesios capítulo 2, del 1 al 3, Pablo nos muestra cuál es nuestra situación delante de Dios. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, los mismos que los demás. Aquí Pablo, en esta carta a Éfeso, se incluye, él no está fuera de que haya transgredido la ley. Él no expresa que él estaba fuera de esa maldición de Dios. Él mismo dice, y todos nosotros vivimos en otro tiempo. Claro, alguien puede decir, bueno, pero yo no sabía, yo no conocía la palabra de Dios, pero esta transgresión, esta separación de la presencia de Dios, viene por naturaleza de la ira de Dios. Y dice así, nuestra carne, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Todo aquel que nace en el mundo tiene que encontrarse con Cristo en su vida, aun cuando haya nacido dentro de un ámbito cristiano y diga, bueno, yo no violé, no maté, no robé. Venimos de una naturaleza de la cual tenemos que acercarnos a Cristo para salir de esa sentencia de muerte, de maldición, de la ira de Dios en cada uno de nosotros. Pablo se incluye aquí, nos incluimos todos, no hay un hombre en la tierra, no hay bueno ni aun uno del cual diga, no, yo no peco, sino que todos somos pecadores delante de Dios. Y entonces está esa sentencia ahí pendiente en cuanto nosotros no venimos a Cristo para que sea redimido esto, porque el único que podía redimirnos a nosotros y cambiar esta situación de cada uno de nosotros era Jesús. Y Jesús no violó la ley, no mató a nadie. Él no mintió, no hubo engaño en su boca. Y dice que en Isaías que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, aun cuando blasfemaron, cuando lo golpearon, cuando lo trataron hijo de Belcebú, hijo del diablo. Al contrario, Jesús no abrió su boca y cuando la abrió dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Jesús era el único que aún podía venir a redimirnos, para eso fue enviado, para eso vino, porque así nos amó Dios, de tal manera amó al mundo, que nos envió a su Hijo, para que creamos en Él y tengamos vida eterna. Jesús era el único que podía y puede en tu vida, si no conoces a Cristo, cambiar esa sentencia de maldición sobre tu vida y se convierte esa maldición en bendición. Y cuando venimos a Cristo nos encontramos con Él y nos reconciliamos con Dios a través de Jesucristo, somos bendición y ya no somos maldición sobre la tierra. Por naturaleza, aunque uno diga, no, no hice nada, no debo nada, toda mi vida hice las cosas bien, pero hay una cosa que nos queda. Y ahí quizás nos damos cuenta cuánto hemos vivido alejado de Dios y haciendo nuestros planes y viviendo y acercándonos a la iglesia o a Dios con alguna necesidad, por alguna necesidad o alguna fiesta, algún bautismo. Nos han hablado y creemos que estamos bien con Dios así como estamos porque tenemos una creencia de Dios a nuestra manera y no queremos cambiar.
Creemos en Dios a través de una imagen, a través de un rezo, a través de algo, a través de tener una Biblia abierta que nos parece a nosotros que eso nos trae bendición, pero no la leemos. No conocemos a Dios a través de la palabra. Y es necesario que este hecho de Cristo en la cruz, todo el mundo conozca por qué Él fue a la cruz y por qué Él fue maldito en la cruz. Esto del madero hace que todos reflexionemos acerca de nuestra situación delante de Dios. Cuando Cristo estuvo en el madero, estuvo en la cruz, estuvo desamparado, porque la ira de Dios estaba sobre él. El pecado del mundo, el cordero inmolado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llevó sobre sus hombros toda esa maldición. Y la ira de Dios estaba sobre él. Y Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y aquí está la figura del hombre a nivel del mundo, cualquier hombre, cualquier mujer, que sin Dios estamos desamparados, que sin Dios estamos perdidos, que sin Dios necesitamos encontrarnos con Él de alguna manera. Cristo estaba desamparado en la cruz porque llevó la maldición, tu maldición, mi maldición de la ira de Dios sobre nosotros porque hemos transgredido la ley de Dios. Muchos hemos vivido alejados, hemos hecho cosas malas, hemos sido malos aún en nuestros pensamientos. Porque alguien puede decir, bueno, yo no maté a nadie, pero muchas veces se mata con la boca, con las expresiones, con las actitudes. Y Cristo es el mejor ejemplo del hombre santo, aquel que no transgredió la ley, aquel que vivió de acuerdo a lo que Dios estableció y fue a la cruz llevando lo que no tenía que llevar. Esa es la gran libertad que nos da a nosotros en Jesús, que Él llevó lo que nosotros teníamos que padecer en la cruz, en el madero. Y entonces tenemos esa libertad para cada uno de nosotros. A través de Jesús, a través de Él, que es el camino, la verdad y la vida, que vamos al Padre a través de Él. Esta maldición que viene por naturaleza de haber estado alejados de la presencia de Dios, esta maldición se convierte en bendición. Y el único que podía hacerlo era Jesús. En segunda de Corintios, otra carta de Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 5, de 17 al 19. Aquí Pablo, en una revelación profunda del Espíritu Santo, un hombre que había estado maldecido, que perseguía a los cristianos y los mataba, recibe esta revelación de la obra de Cristo y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En Cristo encontramos la reconciliación con Dios por su muerte en la cruz. La maldición, la sentencia que tenías vos en tu vida y yo en la mía, cuando venimos a Cristo nos reconciliamos con Dios, creemos en la obra de Cristo. Por eso es tan importante recordar lo que Cristo hizo, obedecerle, y si esto, hagan esto en memoria de mí, de partir el pan, de participar del vino, recordando que tendríamos que haber muerto y tendríamos maldición sobre nuestra vida, pero Cristo hizo la obra para que nosotros tuviéramos bendición y fuéramos bendición para otros. La importancia de darle el valor, el mayor valor a la obra de Cristo y saber que cuando participamos del pan y del vino, estamos participando de una resurrección, porque dice Pablo que estábamos muertos en delitos y pecados. Y Cristo es el único que pudo a cada uno de nosotros resucitarnos,
y reconciliarnos con Dios y hoy tenemos vida y vida en abundancia. Y conocemos la verdad y esa verdad nos hace libre de no tener que rendir cuenta. La otra vez me encontraba con una persona y me dijo, bueno, yo sé que he cometido muchos errores, dice, algún día estaré delante de Dios y le pediré perdón a Dios. Y le digo, bueno, no hace falta esperar tanto tiempo para estar libre y hablar con Dios y pedir perdón. Dios está aquí, el Espíritu Santo está entre nosotros y uno puede hablar con Dios reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, que vino y murió por nuestras faltas, por nuestros pecados, aún por nuestra maldición murió Él. Él vino a morir por eso. Así que le dije, no hace falta esperar que uno cierre los ojos, ya aquí en la tierra uno puede vivir en plena libertad, reconociendo a Jesucristo y su obra y su muerte en la cruz. Cuando vamos entendiendo esto de la obra de Cristo, nos acercamos más a Él, nos aferramos más a la obra, entendemos más por qué Él fue a la cruz y nos damos cuenta cuánto aún le debemos al Señor, porque somos salvos por pura gracia, por su gracia. Somos salvos por su sangre derramada en la cruz. Hermano, que el Señor te siga bendiciendo, que esta palabra de que éramos maldición y que Él fue maldito y era maldición en la cruz por nosotros, porque la ira de Dios estaba sobre Él y Él nos libró de la muerte. Te acompañe esta semana y que seamos agradecidos, cada día más agradecidos al Señor por saber lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, por el mundo, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a escuchar una reflexión acerca del pan y del vino de Federico y de Adrián y después compartimos la cena todos juntos aquí en mi casa, ustedes en la suya, pero vamos a participar unidos participando del pan y del vino. Enseguida nos encontramos. Buen día, hermanos y amigos y todas aquellas personas que nos están viendo. Los saludo de parte del Señor y quiero compartirles con respecto a la cena del Señor, al pan, un versículo que está en San Juan 15:13, en el cual Jesucristo le dice a sus discípulos de la siguiente forma: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Acá justamente el Señor le dice esto anticipándose a lo que Él justamente va a hacer, de dar su vida, de morir en la cruz. Y Jesús también hizo esto no solamente por aquellas personas de aquel tiempo, sino por todas las que vendrían, iban a venir después, que se iban a convertir por su mensaje, por el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Si Jesús nos considera, si nosotros guardamos su palabra, si nosotros permanecemos en Él, creemos en Él, nos considera su amigo. Acá en la Biblia, si seguimos leyendo, dice: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a vosotros. Y acá Jesús nos ha dado el privilegio de hacernos no solamente siervos, discípulos, sino podemos tener una amistad con Él, ¿sí? A través de su sacrificio, de la redención que Él ha hecho a través de la cruz, de su muerte y resurrección, podemos tener comunión con Dios y Él nos considera sus amigos. Podemos tener esta íntima confianza, esta cercanía. Amigos no podemos llamar a todas las personas, ¿no? No todos son nuestros amigos, pero Jesús nos llama amigos. Podemos tener amistad con Dios por medio de Jesucristo. Así que cuando comamos del pan, recordemos que este sacrificio de Él, que todo lo que Él hizo, su ministerio, su sacrificio, la culminación, su muerte y resurrección y glorificación, cuando Él ascendió, todo lo hizo para que nosotros podamos tener comunión con Dios, o sea que podamos tener una amistad con Dios. Dios le bendiga en este día. Hasta luego. Hola hermanos, antes de participar de la copa, quería compartir con ustedes lo que el Señor nos dejó escrito en Mateo capítulo 26, el verso 27 y 28, que dice:
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Al meditar en lo que Jesús nos dejó escrito, podemos ver claramente que el Señor nos dejó en este párrafo escrito cuál fue el motivo por el cual Él derramó su sangre por nosotros, que es para remisión de nuestros pecados. La palabra remisión, el término, según la referencia médica, se usa para definir la atenuación o desaparición por completa de un paciente de sus síntomas de enfermedad, o bien para referirse al periodo en el cual ocurre este proceso. Eso aplicado a lo que Jesús nos deja escrito, Jesús usa este término para referirse a que cuando nosotros hacemos lo que Él nos dejó dicho, su sangre empieza a efectuar esa purificación, esa sanidad en nosotros de nuestros pecados, que estorba y que nos separa de la comunión con nuestro Padre, con el Señor, con Dios, nuestro Creador y sustentador. Así que, hermanos, cuando participamos de la copa, estamos haciendo esto, reconociendo su misericordia por nosotros. Hagámoslo ahora en el nombre de Jesús, en memoria de Él. Dios los siga bendiciendo. Vamos a participar del pan, del cuerpo de Cristo, vos en tu casa, nosotros aquí, después de esta reflexión, y recordad de que Cristo llevó nuestra maldición a la cruz y eso se convirtió para cada uno de nosotros en una bendición. Señor, te damos gracias por tu muerte en la cruz, gracias porque tu sacrificio cambió nuestro destino, nuestra sentencia en bendición, Señor. Vamos a participar ahora de el pan de tu cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos este pan, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. También dijo el Señor que tomáramos de la copa, que esta es su sangre que era derramada por todos nosotros para perdón de nuestros pecados. Así que ahora participamos de la copa. Señor, gracias por tu muerte en la cruz. Bendecimos esta copa en tu nombre, Señor, y gracias por todo lo que has hecho por nosotros en la cruz. Hermano, que el Señor te siga bendiciendo en la semana. Nos vemos el próximo domingo, quizás a través de esta imagen también, hasta que esta situación cambie. Dios te guarde y te siga bendiciendo.